Bienvenidos, mi nombre es Ángel Steven Morán Triviño. El día de hoy abarcaremos el tema de ecografía testicular. Pues bien, la ecografía testicular es una técnica imagenológica de alta sensibilidad, cuya finalidad es detectar y diferenciar afecciones dentro o fuera de los testículos. Así, el rol principal de la ecografía a este nivel es permitirnos evaluar las masas escrotales y ubicar la afectación. Diversos autores han encasillado que la mayoría de masas extratesticulares son benignas, mientras que las intratesticulares son malignas, además de que nos evite realizar procedimientos cuyo valor económico es mayor a comparación de la técnica ecográfica. Ya entrando en materia, lo primero que hay que saber es reconocer al órgano y las características que éste tiene, para posterior identificar qué estructura está o no alterada. Los testículos se definen como órganos cuyo aspecto morfológico es ovoideo, homogéneo, en estado normal, además de ser bilaterales ubicados en las bolsas escrotales, con un promedio de 4 a 5 centímetros de longitud, con 2 a 3 centímetros de ancho, de 2 a 2 centímetros de profundidad, con un volumen entre 15 a 20 mililitros. Todo esto va a diferenciar dependiendo si es un niño o un anciano. Desde afuera hacia adentro, lo primero que nos topamos es con la piel del escroto, seguido con el músculo darto, el cual es involuntario debido a que es músculo liso. Se va a contraer en el frío y se va a relajar en el calor. Se lo considera como el primer mecanismo termorregulador, además es el encargado de dar el aspecto rugoso del escroto. Luego de ello tenemos la fascia espermática superficial, cuya función es ser una capa protectora. Tenemos la túnica cremastérica, que está formada por músculo estriado, y este va a permitir el ascenso o el descenso de los testículos en relación a la temperatura externa. Se lo considera como el segundo mecanismo de termorregulación. Luego tenemos a la fascia espermática profunda y por último a la túnica vaginal, que está formada, como vemos en la flecha celeste, por dos capas, una parietal externa o una visceral interna, que se encuentra adherida al testículo, y entre ellas hay una pequeña cantidad de líquido que tiene una función amortiguadora. Cuando esta cantidad excede, es lo que se considera o se conoce como hidrocele. Dentro de los testículos, este va a iniciar por los túbulos seminíferos, converge en el mediastino dando lugar a la red de testis. Este aquí se va a comunicar con el epidídimo, que está formado por su cabeza, cuerpo y cola, y termina en el conducto deferente. Los testículos se encuentran irrigados por las arterias testiculares que nacen de la arteria aorta. Estas arterias a su vez se van a acompañar de la arteria cremastérica y de la arteria del conducto deferente. Una vez allí, la arteria testicular ingresa al testículo, va a dar múltiples recurrentes, múltiples ramas y termina en las arterias transmediastínicas, que se van a ubicar en el mediastino testicular, como su nombre lo indica. Ahora, ¿por qué es importante reconocer estas arterias mediastínicas? Porque las venas intratesticulares que nacen del mediastino testicular no suelen verse al Doppler color. Es por este hecho que al nosotros evidenciar las arterias transmediastínicas, podemos tomarla como referencia para identificar de manera ocasional las venas intratesticulares. Para nosotros evaluar los testículos de los pacientes se recomienda colocar al mismo en posición de cúbito supino, además de colocarle toallas entre los muslos con la finalidad de evitar el mayor movimiento posible de los testículos. Se recomienda usar gel caliente durante el examen, ya que si usamos gel frío, como respuesta que una estérica refleja, se producirá engrosamiento del escroto y a su vez se hará difícil la valoración. Ya iniciado el estudio, podemos reconocer el testículo mediante dos cortes, corte transversal y longitudinal, mediante el reconocimiento del mediastino testicular, que tiene características hiperecoicas, que se lo muestra con la flecha blanca. Si el mediastino testicular es largo, se lo considera como un corte longitudinal. Si es acortado, se lo considera como un corte tipo transversal. Existen varias modalidades para poder valorar, mediante ecografía, al testículo. Esto va a ser la ecografía en escala de grises o ecografía Doppler color, cada una con distintas finalidades. A la de tipo B o escala grises, aquí el testículo normal va a ser o va a tener ecogenicidad homogénea, morfología ovalada. Hay que reconocer el mediastino testicular, la pared escrotal, que no tiene que pasar entre 2 a 8 milímetros, además de las distintas porciones del epidídimo. Hay otra característica que hay que tener o ser muy minucioso, que podemos observar líneas con distintas ecoestructuras en el parénquima testicular, pero esto hay que tener en cuenta que corresponde a los septos fibrosos que separan a los lóbulos testiculares. En la ecografía doble color, la finalidad de la misma va a ser valorar el flujo sanguíneo del testículo. El color azul o rojo no significa que sea una arteria o sea una vena, sino más bien es el flujo del vaso que se acerca o se aleja del transductor. Esta modalidad, como ya se mencionó, valora el flujo y va a ser modificada tanto en procesos inflamatorios o procesos relacionados con masas tumorales.
Se menciona que si la masa es mayor a 1.6 centímetros, tiene características o tendencia a ser hipervascularizada, a diferencia si es menor a esta medida, que tiene una tendencia a ser hipovascularizada en el 98% de los casos. Entrando en el grupo de patología, el primer grupo que tenemos es el escroto agudo. Este aquí va a estar dado por tres entidades clínicas importantes: la epididimitis, la orquitis y también la torsión testicular. La primera entidad clínica a estudiar dentro de este grupo va a ser la epididimitis, que como su nombre lo indica es la inflamación del epididio. Esta entidad, junto con la inflamación del testículo llamada orquitis, son la primera causa de dolor escrotal. Se caracteriza por ser una entidad que afecta de manera completa a todo el epidídimo, pero hay ciertos casos en que la afección es focal, es decir, en un solo sitio. Como bien se mencionó anteriormente, la mayoría de veces la epididimitis va asociada a orquitis, es lo que se conoce como orquiepididimitis. Cabe recalcar que clínicamente es difícil diferenciar la de la torsión testicular, pero una característica fundamental es que la epididimitis es de inicio insidioso, entre 1 a 2 días en promedio. Las causas van a depender del grupo etario. Así decimos que si es menor a 35 años, los principales microorganismos van a ser la Neisseria gonorrhoeae y la Chlamydia trachomatis, mientras que si es mayor a 35 años va a ser la Escherichia coli y el Proteus mirabilis, mientras que en los niños las causas van a ser los virus, principalmente el virus de la parotiditis, el virus Coxsackie, el ecovirus y el adenovirus. Ecográficamente se caracteriza por haber aumento del tamaño del epidídimo, producto de procesos inflamatorios. Consecuentemente a este también va a haber engrosamiento de las cubiertas escrotales. Hipoecogenicidad de la zona afecta, como se observa en la ecografía, además que muchas veces puede verse también asociada a hidroceles. Al Doppler color vamos a ver hipervascularidad de la zona afecta. Bien, en la imagen superior derecha observamos con flecha blanca la zona de hipoecogenicidad con bordes mal definidos, aumento de tamaño de epidídimo en sus tres porciones, como lo evidencia la imagen inferior mediante las flechas verdes, y asimismo en el ecodoppler color observamos hipervascularización de la zona. La orquitis es la inflamación del testículo propiamente dicho, mientras que la orquiepididimitis es la inflamación del testículo junto con el epidídimo. A la ecografía se puede observar zonas hipoecogénicas, testículo aumentado de tamaño, y el Doppler color va a haber hipervascularidad, es decir, características muy similares de la epididimitis. Por eso se le dice que siempre va a haber asociado con la anterior entidad clínica, y es lo que observamos en la ecografía Doppler color. En esta imagen, a la derecha, con flechas de color naranja, observamos un testículo aumentado de tamaño, de estructura alterada tanto en el testículo como en el epidídimo, acompañados de zonas de hipoecogenicidad. Si nosotros los comparamos con su homólogo, no vamos a encontrar las mismas alteraciones. En este caso sería una orquiepididimitis. La torsión testicular es el giro del cordón espermático sobre sí mismo, con rotación del testículo y de su pedículo vascular en el largo de su eje mayor. En la fase inicial de la torsión se obstruye el sistema venoso y consecuentemente a este va a producir congestión y hemorragia del testículo afecto. Si el testículo no vuelve a su estado natural espontáneamente o a través de intervención quirúrgica, la viabilidad del testículo se reduce, ya sea por producir infarto isquémico o por hemorragias. Así decimos que entre las primeras 6 horas la viabilidad puede recuperarse en un 100%, mientras que si es de 6 a 12 horas posteriores a este evento la viabilidad desciende al 70%. Por lo general las anomalías no son específicas, sin embargo hay ciertos criterios que nos llevaría a pensar en torsión testicular. A su vez hay que identificar en qué fase está. Si es aguda se caracteriza por ser muy inespecífica, incluso nosotros podemos diagnosticar como un testículo normal. Asimismo puede haber ciertas lesiones sutiles como alteración en la ecoestructura, zonas de hipoecogénicas o hiperecogénicas relacionadas con el grado de hemorragia o isquemia. La subaguda se caracteriza por haber en el ecodoppler aumento del flujo peritesticular, mientras que la crónica se caracteriza porque hay aumento del tamaño del testículo, además de zonas hipoecogénicas y otras zonas hiperecogénicas. En estas ecografías, en la imagen de la izquierda que corresponde al testículo derecho, hay aumento del tamaño del testículo con ausencia del flujo sanguíneo a la ecografía Doppler color, además de zonas de hipoecogenicidad, a diferencia del testículo izquierdo que se encuentra disminuido de tamaño y sí tiene vascularización normal, por lo cual correspondería a una torsión testicular derecha. En esta ecografía observamos un testículo aumentado de tamaño con alteración en su ecoestructura, engrosamiento y leve hidrocele,
además de que al Doppler color hay ausencia del flujo intraparenquimatoso. Esto puede ser correspondiente a los signos de hiperemia que se caracteriza la torsión testicular. Las masas intratesticulares se dividen en benignas y malignas. Las benignas van a destacar el quiste epidermoide, la displasia quística, retetesti dilatado, infarto y microlitiasis testicular, mientras que las neoplasias malignas se van a dividir en tres grandes grupos: los tumores de células germinales, los tumores del estroma gonadal y aquellos que están asociados a otras neoplasias como leucemia, linfoma y metástasis. Los quistes son lesiones no palpables que en su gran mayoría se las descubre de forma incidental en un estudio ecográfico. Hay que tener en cuenta que no todos los quistes van a ser benignos, ya que por ejemplo un teratoma que tiene zonas quísticas en su interior al final van a ser malignos. Dentro de la presentación como tal de los quistes hay dos formas de presentarse. Tenemos los quistes de la túnica albuginea, que por lo general se ubican en la cara anterolateral y miden entre 2 a 4 milímetros con contenido seroso, y otros que son los quistes simples intratesticulares que se ubican en el mediastino y llegan a medir entre 2 a 17 milímetros. Ecográficamente, como lo observamos en la imagen, se caracteriza por ser imágenes bien definidas, hipoecoicas de pared fina, con producción de reforzamiento posterior. El quiste epidermoide es otro tipo de tumor benigno que se suele presentar entre los 20 a 40 años de edad. Se caracteriza porque la lesión está rodeada por una cápsula fibrosa y por tener de contenido epitelio escamoso y queratina. A la ecografía, como evidenciamos, hay masas redondas hipoecogénicas bien definidas de pared hiperecogénica correspondiente a lo que es quiste epidermoide. En el Doppler color observamos que no hay flujo en la zona de afectación, lo cual es característica de este tipo de lesiones. Los infartos testiculares son el resultado de otras entidades clínicas como torsión testicular, traumatismo e infecciones. A la ecografía se caracteriza por presentar zonas hipoecogénicas, ya sea focales o totales, y hay que tener en cuenta algo que aquí se puede asociar con atrofia testicular. En este caso vamos a observar una imagen mal definida hipoecoica con ecoestructura heterogénea acompañada de zonas hiperecoicas que podría ser resultado de un proceso fibrótico calcificante, y es como lo muestra la flecha de color blanco. La microlitiasis es una entidad asintomática que, igual que los quistes, se lo descubre de manera incidental y a veces se lo encuentra asociada a otras entidades clínicas, como por ejemplo criptorquidia, síndrome de Klinefelter o esterilidad. A la ecografía, como bien lo observamos, se caracteriza por tener múltiples focos hiperecogénicos menores a 2 milímetros distribuidos en todo el parénquima testicular y que no producen reforzamiento posterior. Ya hablando de neoplasias malignas, el primero va a ser el seminoma. Este tumor va a ser el más frecuente, en un alrededor del 35 al 50% de los tumores de células germinales. Se presenta en picos de 35 a 45 años de edad. Es bastante raro que se produzca antes de la pubertad. Se encuentra asociado con testículos criptorquídicos, va a ser radiosensible, quimiosensible, y a la macroscopía se caracteriza por ser un tumor sólido de tamaño variable sin haberse acompañado de hemorragias o zonas de necrosis. El 10% de ellos tiene la tendencia a producir hormona gonadotrópica coriónica, por lo cual muchas veces se lo suele utilizar como marcador tumoral. En los hallazgos ecográficos, a la ecografía podemos observar lesiones o masas sólidas hipoecogénicas o anecogénicas homogéneas de márgenes muy mal definidos que le da aspecto multilobulado. A la ecografía Doppler podemos evidenciar una característica que tienen los seminomas es de ser muy vascularizados, que ya lo veremos más adelante. Como observamos en esta imagen, tenemos una masa intratesticular sólida de bordes mal definidos que le da aspecto multilobulados hipoecogénico con relación al parénquima testicular, y como bien mencionado, a la ecografía Doppler color tiene la tendencia en este tipo de tumores a ser muy vascularizados. Acá igual observamos imágenes hipoecoicas de bordes mal definidos con aspecto multilobular, y muy seguro si obtenemos la ecografía Doppler color veremos la hipervascularización característica de los seminomas. El carcinoma embrionario, dentro de su frecuencia de aparición, corresponde al segundo tumor más frecuente en alrededor del 20 al 25% de los tumores de células germinales, con un pico en la tercera edad de vida. En comparación con el seminoma, el carcinoma embrionario es más agresivo, invade la túnica albuginea, por lo cual puede producir metástasis y son considerados de peor pronóstico. Macroscópicamente es una lesión pequeña de bordes mal definidos asociados con zonas hemorrágicas y de necrosis. También produce
marcadores tumorales, en este caso alfa-fetoproteína y gonadotropina coriónica humana. Ecográficamente, el carcinoma embrionario se caracteriza por ser una masa hipoecogénica, heterogénea, mal circunscrita con áreas aumentadas de ecogenicidad, es decir, hiperecogénicas, asociadas a calcificaciones o hemorragia, y como anteriormente mencionaba, tiene la tendencia a poder invadir la túnica albuginea, por lo cual puede producir metástasis, y es lo que observamos en esta imagen, son las imágenes hipoecoicas de bordes mal definidos asociadas con hiperecogenicidad en su interior. A esta ecografía Doppler color observamos imágenes mal definidas hipoecogénicas con zonas hiperecogénicas correspondientes a calcificaciones, y al doble color no se observa vascularización. En estas imágenes observamos el poder de metástasis que tiene el carcinoma embrionario a partir de la invasión en la túnica albuginea. A la ecografía propiamente dicha del carcinoma embrionario observamos imágenes hipoecogénicas mal definidas que invaden a la túnica albuginea. Producto de esto va a producir metástasis, y es lo que observamos en la radiografía de tórax, donde vamos a ver un patrón en suelta de globos, y en la ecografía abdominal con flechas rojas observamos adenomegalias retroperitoneales. Los teratomas son tumores más complejos y están formados por diferentes componentes, ya sea endodermo, mesodermo o ectodermo. Estos constituyen el 5 al 10% de las neoplasias testiculares primarias, pero desde el punto de vista pediátrico estos corresponden al segundo tumor más frecuente dentro de este grupo, especialmente en menores a 2 años. Estos no van a producir aumento de alfa-fetoproteína o gonadotropina coriónica humana, por lo cual no se pueden utilizar como marcadores. En la ecografía, los teratomas suelen caracterizarse, como vemos en las imágenes, masas heterogéneas de bordes bien definidos, con características quísticas hipoecogénicas, que pueden o no producir sombra acústica posterior, debido a que tenemos que tener en cuenta que tiene 3 capas. Entonces esta sombra posterior puede estar asociada a calcificaciones, cartílagos o fibrosis, por lo cual pueden o no presentarse. Aquí observamos múltiples masas intratesticulares heterogéneas con áreas hipoecogénicas de aspecto quístico, acompañada de hiperecogenicidad focal, esto correspondiente a un teratoma. Igual que en las anteriores imágenes, se observan masas de contenido hipoecogénico de coestructura heterogénea asociadas a focos hiperecogénicos resultado de procesos ya sea fibróticos o de procesos calcificantes. El coriocarcinoma es un tumor bastante raro y por lo general tiene una incidencia del 23% de los tumores, que se considera mixto, pero refiriéndose de manera general no pasa del 1% en su prevalencia. Por lo general se va a presentar entre los picos de 20 a 30 años, rara vez se presenta de forma pura. Asimismo, igual que el seminoma o el carcinoma embrionario, puede producir aumento de la hormona gonadotropina coriónica. Además, una característica de ello es que se puede también presentar con ginecomastia. Ecográficamente son masas bastante complejas y ricas en su presentación, ya que son masas que presentan zonas hemorrágicas, necrosis, calcificaciones, y es como se describen aquí: masas sólidas, isoecogénicas, de contornos poco definidos en ciertos casos, pero otros como este se observan zonas quísticas que ya veremos después, que tienen alta diseminación hematógena. Como se observa aquí, hay la evidencia de masa heterogénea isoecogénica en el polo superior del testículo con bordes poco definidos, zona hipoecogénica, y al doble color se observa escasa vascularidad. ¿Por qué heterogénea? Porque si observamos el testículo homólogo podemos evidenciar la diferencia de la ecoestructura del parénquima testicular, especialmente en la imagen inferior. Bien, los tumores del estroma gonadal. Los tumores de las células de Leydig son los más frecuentes de este grupo, y a nivel generalizado no representan más del 1 al 3% de los tumores, con un predominio entre el 20 y 50 años. Los tumores de las células de Leydig se caracterizan porque pueden producir, o más bien son masas indoloras que producen estrógeno, andrógeno, incluso ambos. Los pacientes pueden asociarse con ginecomastia, endocrinopatías, alteraciones en la libido, impotencia sexual, y su gran mayoría son benignos, pero un 10 al 15% llega a ser malignos y el 3% llega a ser bilateral. Tanto los tumores de células de Leydig como las de Sertoli se caracterizan por ser tumores inespecíficos, pequeños y hipoecogénicos, y el doble color, como ya veremos más adelante, se va a evidenciar hipervascularidad asociada, y si es mayor a 5 centímetros tiene alta tendencia a convertirse en maligno. Bien, como observamos aquí, existe una masa intratesticular
nodular hipoecogénica de bordes bien definidos que a la ecografía Doppler se observa con mayor hipervascularidad, lo cual es característico de las células de Leydig. Las células de Sertoli, también llamado androblastoma, estos son de menor frecuencia en comparación de las células de Leydig. Se asocian a endocrinopatía, ginecomastia, síndrome de Peutz-Jeghers o testículos no descendidos. Se da principalmente en menores a 1 año o en personas entre los 20 a 45 años. Son por lo general benignos, pero al 10 al 20% llegan a convertirse en malignos, e igual que las células de Leydig, si son mayores a 5 centímetros, aumenta el estado de malignidad del tumor. Bien, en la ecografía de las células de Sertoli se caracterizan por ser masas hipoecogénicas, lobuladas, bien delimitadas, por lo general van a ser de menor tamaño en comparación de las células de Leydig y muchas veces se encuentra asociado a microcalcificaciones. En este caso, como observamos en la imagen ecográfica, observamos la imagen hipoecogénica, redondeada y bien definida. Acá también observamos a la ecografía testicular en el corte longitudinal nódulos hipoecogénicos que en este caso sí producen sombra acústica posterior y de contornos muy pocos definidos, que corresponderían a las células de Sertoli. El linfoma es el tumor testicular secundario más común y bastante frecuente, especialmente en mayores de 60 años. Dentro de los linfomas, el más frecuente va a ser el de No-Hodgkin. Por lo general es de afectación bilateral, con afectación no solamente de un testículo, sino que también va a llegar a afectar lo que es el epidídimo y el cordón espermático. Con respecto a los otros, como el de la leucemia, este va a ser más común en niños, especialmente la leucemia linfoblástica aguda, y tiene características incluso muy similares a la ecografía con respecto al linfoma, pero diferente al linfoma, la de leucemia no llega a afectar el epidídimo ni tampoco al cordón deferente. Los linfomas ante la ecografía se caracterizan por ser masas hipoecogénicas bien definidas que afectan a ambos testículos en este caso, y además en la literatura se menciona que el linfoma a la ecografía Doppler color a nivel de los testículos se caracterizan por ser hipervascularizados. Bien, aquí evidenciamos netamente su descripción. Imágenes múltiples de aspecto nodular, hipoecogénico, marcada por las flechas naranjas, de afección bilateral. En este caso tiene mayor predominio en el testículo izquierdo que en el derecho, pero en el derecho también en zonas hipoecogénicas mal definidas. Entre las lesiones fuera de los testículos o extratesticulares, vamos a encontrar algunas que son de acumulación de líquido como hidroceles, alteraciones de lo mismo como hematoceles o pioceles, y otras que tienen alteración en el plexo pampiniforme, en este caso el varicocele. El hidrocele es la forma de acumulación de líquido seroso. Si ese líquido seroso se reemplaza por sangre, es un hematocele. Si al contrario tiene presencia de pus, es un piocele. Los hidroceles no es más que la acumulación entre la capa visceral y parietal de la túnica vaginal, como bien se mencionó en un inicio. Dentro de todas las afectaciones, la más común es la hidrocele. Incluso se considera que es la causa más frecuente de aumento de tamaño escrotal. Puede ser congénito o adquirido en niños, mientras que en adultos puede ser primario o secundario. Estos pueden ser asociados a enfermedad inflamatoria, con o sin infección, torsión, neoplasias e incluso trasplantes renales. Los hematoceles por lo general son a causa traumática o intervenciones quirúrgicas, y los pioceles por lo general son de procesos infecciosos o ruptura de un absceso. Ahora, lo que interesa aquí es que el hidrocele a la ecografía son colecciones hipoecoicas que rodean el testículo, excepto en su borde posterolateral. ¿Por qué en esta zona no? Porque aquí está adherido prácticamente al epidídimo. Se considera simple cuando la pared escrotal tiene un grosor normal, mientras que el hidroceles crónicos hay presencia de hemorragia o algún proceso infeccioso que va a producir engrosamiento de la pared, tabiques o incluso hipocogenicidad asociada con presencia de cristales libres de colesterol. El varicocele es la dilatación anormal y tortuosa de las venas del plexo pampiniforme. Se localiza este plexo por general detrás del testículo, siguiendo el cordón espermático. Puede ser primario o secundario. Decimos que es primario, afectando principalmente a los hombres entre 15 a 25 años de edad, especialmente en un 90% del lado izquierdo y un 15% bilateral. Ahora, ¿por qué el del lado izquierdo? Bueno, porque el drenaje de la vena espermática interna izquierda es directo en la vena renal y puede haber una compresión de esta vena o por algún otro tipo de afección junto con el fallo valvular propio de la vena
hace mayor compromiso hacia ese lado. Los varicoceles secundarios, al contrario, se van a presentar del lado derecho, ya sea asociado a masas retroperitoneales o alguna neoplasia renal. Independientemente del lado, los varicoceles pueden causar incluso infecundidad y obviamente asociada a dolor. A la ecografía vamos a evidenciar ecoestructuras hipoecoicas de aspecto serpentiginoso mayor a 2 milímetros de diámetro. Además, también se recomienda que cuando se está haciendo esta prueba y se sospeche de varicocele, el paciente debe estar en bipedestación o que haga maniobras de Valsalva. En el Doppler color se observará aumento del flujo venoso. Incluso hay ciertos autores que mencionan que la presencia de más de 3 vasos con mayor a 3 milímetros es diagnóstico de varicocele. Aquí observamos múltiples imágenes de aspectos serpentiginosos de características hipoecoicas, pero de mayor validez es el uso de ecografía Doppler color. Aquí vamos a observar la hipervascularidad de la zona afecta. Entonces, sí sería un diagnóstico de varicocele por la característica de su forma y en este caso de la hipervascularidad del ecodoppler color. Bien, para finalizar tenemos a las patologías testiculares de origen congénito. Aquí tenemos a la poliorquidia, que va a ser la presencia de varios testículos, la criptorquidia, que es la ausencia de uno o ambos testículos, y el sinorquismo, que va a ser la función infrecuente de los testículos con posición extraescrotal. Como observamos en la imagen, la poliorquidia, podemos ver dos testículos o más de un lado del escroto y el otro lado la presencia de uno solo, a diferencia de la ectopía testicular transversa, que se caracteriza porque dos testículos están de un mismo lado y del otro lado no hay presencia de testículo. Con todo esto hemos abarcado las principales patologías de origen testicular, especialmente reconociendo todas las características ecográficas de ellas. Muchas gracias.